Boreal Televisión presenta Saludos amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal como de costumbre a través de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Como siempre, un placer para nosotros estar con ustedes a esta hora y por supuesto abrazos a todos los que nos sintonizan en cualquier rinconcito de la República Dominicana y el resto del mundo. Gracias por acompañarnos en este martes 27 de enero del año 2022. Formalmente los buenos días al camarada, compañero, don Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos. Sí, señor, aquí estamos, arrancando, con la semana con un escalón menos, ¿verdad? Pero haremos estos 4 días tratando de llenar la necesidad de información que mucha gente tuvo, porque los fines de semana larga hacen que un segmento de la población, pues se distraiga un poco, ¿verdad? Y descanse, viaja, junta con amigos y esas cosas, pero muchas cosas han pasado, realmente muchas cosas han pasado. Y llama la atención que la carta pastoral de los obispos, que como siempre es dura la carta pastoral, y como siempre dura una semana o más, ¿verdad? El obispo de la diócesis de Higüey, con motivo del 21 de enero y la peregrinación, el presidente de la República no estaba ahí, estaba agripado, puso mucho énfasis en el tema de la corrupción, como decía la carta pastoral, porque es que el caso Senasa duele hasta el delirio. Hasta el tuétano. Hasta el tuétano. Y todavía en las misas, después de esos días, cada vez que hay una misa, ayer había otro sacerdote otra vez remachando con eso. Porque, y es verdad, es que la corrupción es... Mucha gente tuvo mucho entusiasmo en que al llegar el nuevo gobierno se pondría más énfasis. El gobierno, por voz de su jefe, sobre todo, ha estado señalando que no hay impunidad, que este gobierno no hay impunidad, que gente que se equivoca lo someten. No es malo, lo hemos dicho varias veces, no es malo. Qué bueno que no haya impunidad, aunque hay 2 o 3 casos por ahí como que se le han escapado a la persecución, la acción de persecución para hacer posible la impunidad. Pero hemos dicho que la impunidad no debe ser, el que no haya impunidad, no debe ser el primer objetivo, debe ser el segundo. El primero es que no se roben las cosas, que no se las roben. Porque si no se las roban no hay problema, porque está bien, no hay impunidad, todo el que haga algo mal hecho, correctísimo, sometido a la justicia. Pero en el proceso de que se averigüe que algo está pasando, que los agarren, que empieza ese escalón interminable de la justicia, 2, 3 años, y casi 4, y a veces 4, ¿qué se pierde en el camino? Entonces lo importante, o más importante, que luchar contra la impunidad, que reiteramos es bueno esa lucha, eso es correcto, tiene que haber el colador y las medidas y la vigilancia para que nos roben, porque Senasa tenía, solo por disposición del presidente, tenía 1 año en investigación. Y sabiendo que lo estaban investigando, porque es verdad que hubo intervención de la CISARRIL y de todo lo que tenía que ver con vigilancia y denuncias de programa, tomó todo 1 año para explotar el escándalo. Bien, se desvinculó al titular y se inició la persecución, las investigaciones, y ya hay un proceso que va caminando, ¿verdad? Pero si cuando
el primero, que no recuerdo el nombre ahora, que dirigía la Cisarril era, hizo la advertencia, Jesús Félix Iglesias. Y eso se discutió allá arriba, que sí, que no, el asunto es que él no sabe si él renunció o lo hicieron ir. ¿Verdad? Y entró otro, y ese otro encontró cosas, intervino, pero el asunto siguió para adelante. ¿Qué pasa? Que uno de los investigados, el encargado el delivery interno del robo, el que le cobraba a los contratistas, y de acuerdo a lo que él dice, darle el 30% a el que dirigía Senasa, Santiago Jacín. Ese, en pleno juicio, el juicio preliminar, dice, y siempre se nos dijo que era para la reelección. Esas palabras son muy pesadas, porque ha habido la tradición en la República Dominicana de que desde el poder, cuando hay reelección, hemos tenido todo un historial de manejo de fondos públicos irresponsable para eso. Lo que él dice es verdad o lo dice para defenderse. Ya ahí en esa frontera, vamos a decirlo así, moral, nada tan fácil. Vamos a esperar hasta donde llegan las investigaciones, los juicios y ese tipo de cosas, pero hasta ahora la semanal está suspendida. El presidente se ha dicho que no es por estas cuestiones, sino que se va a hacer como elementos técnicos que hagan una base. Yo solicité como periodista, como programa, que por qué si vuelve la semanal no se establece un mecanismo de pregunta a distancia, porque es que el presidente está en la capital. Y solo de Santiago allá son 2,000 y pico de pesos en combustible para que tú vayas sin garantía de que el que da el teléfono, el micrófono para que pregunten de lo de, como le ha pasado a mucha gente, ¿verdad que sí? No por mala fe, quizás esa es la cuota, pero con la tecnología, si varios programas, digamos, de Santiago o de cualquier sitio solicitaran por esa vía que le den acceso a una o dos preguntas, las preguntas se pueden hacer a distancia, Atahualpa, con la tecnología. Propuse yo, ¿verdad? Pero ahora el presidente no tiene eso. Está convocando, no sé a quienes han invitado, a un almuerzo con dueños de medios y con lo que llaman líderes de opinión, con el presidente, cosa que el presidente ha hecho en otras ocasiones, ¿verdad? Y parece que el presidente tiene algo que decir ahí, lo dirá primero en ese escenario y luego, ¿verdad?, se hará oficial. ¿Y van a hacer la semanal? Porque yo estoy ¿la van a retomar de nuevo? No. La excusa que pone gente del gobierno cuando le dicen los periodistas, quiere decir que ya la semanal no va. No, lo que estamos es creando mecanismos tecnológicos, más cosas, que es una respuesta que a lo mejor es así, pero tú no le ves mucha sustancia. Pero mira, el tema de la carta pastoral y el movimiento que llegó hasta los terrenos de frente a la Suprema Corte de Justicia. Innegablemente es que el tema de la corrupción es el tema que ha vuelto a agarrar el terreno para demandar acciones más concretas. Y quizás por esa misma razón el presidente de la República actuó tan rápido con el caso del director del ITRA, el señor Félix García, que ayer veía en su cuenta de X una especie de justificación, no de justificación, sino de defensa, de que durante su gestión al frente del ITRA no se había cobrado dinero, que no se había condicionado ni ascensos ni nombramientos a afiliaciones políticas. Bueno, pero si usted sabe que su destitución provino más que todo por una investigación que hizo un programa, entonces usted tiene todo el derecho de actuar, ¿verdad? Porque si usted se siente lesionado económica y moralmente, pues usted puede ir al terreno de la justicia, pero en ningún momento él habla de presentar una demanda o lo que sea, o sea, solo una especie de defensa.
Y él menciona ahí que había solicitado el pasado 19 de enero una investigación de la Comisión de Ética y de la Contraloría o la Unidad Antifraude para que determinaran todos los procedimientos que se hacen en el ITLA o que se hicieron durante su gestión. Y me quedé pensando en el tema de la Comisión de Ética, poeta, porque donde se descubra una acción fraudulenta contra el Estado, yo creo que hay que votar a todos los que sean miembros de la Comisión de Ética de esa institución. Porque miren la calificación que le daban al SENASA. La Comisión de Ética. La gema de la corona. Y otras instituciones que ustedes ven todos los meses que aparecen con una evaluación de un 95%, 98%, 90%. Y de buenas a primeras se destapa un caso de corrupción en la misma institución que ha sido reconocida con más de un 90% de desempeño ético. Entonces yo creo que todos los que pertenecían a la Comisión de Ética del SENASA deben ser cancelados. Los que pertenecían a la Comisión de Ética del ITLA deben ser cancelados. Fíjate que el decreto que sustituyó o canceló al director del ITLA, en un caso extraño yo vi que tiene la fecha, yo no sé si ustedes lo pasaron aquí, tiene la fecha puesta a mano y el número del decreto a mano también, firmado por el presidente, o sea, con tinta, con el número de puño y letra. Una cosa extraña, ¿verdad? Parece ser que fue un decreto. El metamensaje. El metamensaje sería, yo no voy a permitir absolutamente nada, como dijimos aquí antes de ir a España. Dijimos aquí que este gobierno no puede, el presidente no puede permitir el menor asomo ya, sin que haya consecuencias y se proceda a la investigación y al sometimiento a la justicia si tienen mérito los actos que se investiguen. Porque ya ese movimiento que tuviste y esa declaración de los obispos le dice al presidente por dónde anda el estado del dominicano, de la sociedad dominicana. La carta pastoral es de lectura obligatoria en cada iglesia del país después que se emite. Así mismo es. Entonces, óyeme, eran demasiado campanas y además un sacerdote hablando de corrupción. Pero no, yo diría que el metamensaje, como tú dices, o el mensaje, yo creo que fue un mensaje directo, no fue de que un metamensaje. No le pone metamensaje para que coja un perfil académico. No, un mensaje directo que muestra que el presidente está en disposición de no pasar nada por alto. Y era lo que decíamos la semana antepasada, decíamos que el presidente debe marcar distancia. Si quiere que su gobierno termine con un legado en esa parte, debe marcar distancia de que cualquier cosa que suene, en lo que se investigue el caso, el presidente ya no puede, como se le reclamó, por ejemplo, en el caso del SENASA, creo que esa es la experiencia más aleccionadora que se puede tener cuando se hizo una rueda de prensa de la Fuerza del Pueblo y denunció el tema que estaba pasando en SENASA y el presidente parece que mal informado le dijeron, y no es que uno quiera darle el beneficio de la duda, pero cuando el presidente se refiere de la manera que se refirió a que solo a lo que había era que inyectarle al SENASA dinero, que se le estaba inyectando dinero, y al final y que él había mandado a investigar la primera denuncia, que era el negocito de los ciberdelincuentes, sí, los que estaban utilizando la cuota que se le paga a los... Fue Chanel Rosa que hizo la primera denuncia. Sí, hombre, sí, pero eran 60 milloncitos, poeta. Oye, pero 60 millones. 60 millones, pero usted está hablando de 18 mil millones. Entonces, lo que se estaba investigando en principio, que fue el inicio del escándalo. Es un chele que no se deben coger. Lo que se estaba investigando en principio, que fue la base del inicio del escándalo, era lo de abajo, lo chiquito.
Y lo otro grande fue lo que se destapó con las siguientes investigaciones. Pero lo peor fue el golpe político Ah. al partido de gobierno, que llega al poder con una lucha lógica. La población entendía que desde administraciones anteriores se habían estado produciendo o permitiendo actos de corrupción. Bueno, los sometimientos a la justicia de funcionarios de aquella administración son el argumento más sólido en ese sentido. Bien, además de que había un movimiento de marcha verde contra la corrupción bastante vigoroso. Es más, ahí participaba en Marcha Verde. Había gente que tenía su tendencia política, lo cual no es un pecado, porque eso es parte de la democracia. Habían otros que sencillamente estaban hartos y pusieron su nombre, su buen nombre, entre ellos periodistas muy acreditados, al servicio de un movimiento a donde participó, bueno, mira, esa expresión de Marcha Verde yo creo que ha sido una de las más vigorosas. ¿Qué pasa? Como venían las elecciones, el PRM, que era un partido nuevo, por lo menos en la sigla y en el liderazgo, porque el líder del PRD no era Luis Abinader. El PLD tuvo como líder principal a Juan Bosch, a Peña Gómez y así por el estilo. Y luego presidente como Antonio Guzmán, como Jorge Blanco y así por el estilo, ¿verdad? Y tuvo también a Hipólito Mejía. Bien, pero tuvieron la necesidad de separarse del grupo de Miguel Vargas y pusieron un nombre nuevo. Y tomaron ese movimiento, interpretaron bien al movimiento y se sumaron. Y fueron a la Plaza de la Bandera. Bien, y eso le da el triunfo. Además de que el PLD se había dividido. Entonces, miren qué circunstancia, el partido más fuerte, el que estaba en el poder que ejerció el poder durante 20 años, se divide y hay un movimiento de repulsa a las malas prácticas administrativas, entiéndase robo, o corrupción, o permisividad, todo lo que usted quiera. Entonces llega, y desde que llega el presidente dice, aquí no va a haber impunidad. Siempre se ha alegado que el ser humano tiene distinta actitud, que tú no puedes eliminar totalmente la corrupción, que lo importante es eliminar la impunidad. Bien, ese era un paso de avance, acabamos de hablar de eso. Yo prefiero que hayan las dos cosas, que no se robe o que se lleve al mínimo y que se mantenga la lucha contra la impunidad. Pero bueno, puntos de vista. Pero es que lo que le han hecho gente del partido de gobierno, es quitarle la divisa política principal del PRM, ¿verdad? Porque ahora el SENASA tiene un tamaño que nadie sabe cuál, pero no solamente el monto, es a quién le robaron. Y en medio de esa situación aparece este joven dirigiendo el ITLA, Instituto Tecnológico de las Américas, algo así, que se creó en uno de los gobiernos de Leonel Fernández, y donde mucha gente, muchos jóvenes de escasos recursos, pasan por su talento y su dedicación, de no tener una herramienta de vida, así tenerla. Entonces llega una gente que empieza a cobrar dinero, ¿verdad? Cuota a que los dirigían departamentos, a los encargados, como en la época de Balaguer. ¿Tú recuerdas eso, Atahualpa? Que había que dar un porcentaje, la cuota del Partido Reformista, aunque tú no fueras reformista, pero si tú estabas en el gobierno se entendía que tú debes pagar. Así 2 pesos le quitaban a la gente en aquella entonces, época, 2 pesos a los empleados públicos. Vamos a ver qué pasa, porque la verdad que sigue sonando duro en los oídos. Y si usted mezcla eso con la situación del SENASA, ¿verdad? Vi a Jenny Berenice ahí que tiró un discurso en estos días duro, porque la gente de SENASA ha pagado a Atahualpa como el 70% de los demandantes, pero ella hizo la aclaración, eso demanda civil. Eso no tiene que ver con lo penal. Y dijo, y van a pagar penalmente por su responsabilidad. Vamos a ver qué pasa ahí, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Miguel Valerio como maestro del derecho. Bueno, el presidente estuvo por Santiago este fin de semana.
la visita del presidente electo de Chile, don José Antonio Kast, y su esposa, que fueron recibidos por una comisión encabezada por el canciller de la República, don Roberto Álvarez, el ministro de la Vivienda. Todavía uno como que asocia a Ito Bisonó a Industria y Comercio. Sí. Y otros funcionarios del gobierno, y por supuesto fue recibido en la Casa Presidencial de Santiago de los Caballeros por el presidente Luis Abinader y su esposa doña Raquel, donde se compartió con ellos y se hizo lo que sería el inicio de la agenda del presidente en la región de El Cibao. Y decía el presidente electo de Chile, don José Antonio Kast, que él conocía la República Dominicana desde hace unos 35 años, que empezó a visitarla por primera vez, y que una de las razones que motivó el iniciar su periplo previo a la toma de posesión por la República Dominicana tenía que ver con el desarrollo que tiene la República Dominicana, la política fronteriza, la gestión migratoria, el desarrollo de infraestructuras y el crecimiento en términos económicos que ha presentado la República Dominicana, y que lo llevó a tomar la decisión de ampliar, primero conocer ya a nivel de Estado esta experiencia y ver qué puede replicarse en Chile. Nosotros creemos también que podemos aprender de los chilenos. Acá se le ubica en la ultraderecha, allá en Chile. Los derechistas sospechan de él, de que él no es tan derechista como dice. Sí. Y también señalaba que se abordaron temas claves como el turismo, la infraestructura, la salud, la seguridad ciudadana y el comercio, que serían parte de los acuerdos que podrían firmarse o podrían establecerse en la próxima gestión del presidente electo Kast en Chile. Uno de los ejes, según lo que se dijo en esta reunión, yo creo que tenemos imágenes ahí, tanto de la casa presidencial como de la visita del señor Kast a Santiago y al país. Ayer se fue, creo que fue ayer que se fue para Miami, pero de ahí era una especie de escala que iba a El Salvador, pero como se cancelaron miles de vuelos en Estados Unidos por la tormenta de nieve, pues no pudo seguir su viaje hacia El Salvador. Pero decía que uno de los ejes de la visita fue el recorrido conjunto por la verja perimetral en Dajabón. Hoy es martes, antes de ayer, porque fue el domingo que él fue por el lado de Dajabón. En ese mismo lugar, el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, presentó los avances del proyecto en infraestructura física y tecnología avanzada, de acuerdo a la información que sirvió la dirección de prensa del presidente, y señalaba que Kast destacó la fortaleza del modelo migratorio dominicano y el potencial intercambio comercial fronterizo con referencias aplicables a una futura administración con las debidas adaptaciones en el caso de Chile. Y hay que recordar que Chile tiene un problema con los haitianos. Claro. Creo que él le dio un plazo a los haitianos para que a todo el que expulsaron a muchos haitianos porque los haitianos querían que Chile le diera papeles de regularización. No, eso no soy yo. Si ustedes no traen un papel de base, un documento de base, yo no le puedo dar estadía. Los haitianos le cayeron a pedrar a la oficina. Entonces a los que hicieron eso lo votaron, no pueden volver a Chile y otras penalidades más. Y ya no quedan tanto haitianos en Chile. Bueno, hay un plazo también para los migrantes irregulares en Chile, para que, de acuerdo a que cuando él llegue a la presidencia va a aplicar una política migratoria de mano dura, se puede decir, y probablemente uno de los partes de los ejes, como se dice,
de esta visita es el tema migratorio. ¿Qué ha hecho la República Dominicana, que tiene el mayor problema migratorio de todo el continente occidental, de todo el continente americano? Y esto hace innegablemente que se puedan lograr, yo diría que acuerdos con esta visita en un futuro. Chile ha sido una economía hasta hace un par de años muy bien llevada, pero ha estado en una especie de declive en los últimos años. Pero estructuralmente Chile es el país mejor organizado que hay en todos estos pedazos. El mundo entero, Atahualpa y los amigos televidentes, tiene un problema migratorio, porque es que la necesidad de migración hoy no es una casualidad. De África, hacia Europa, en América, de distintos países hacia Estados Unidos, Canadá, que quiere gente, Canadá pide gente, pero Canadá quiere gente con nivel, profesionales, técnicos calificados, eso es lo que quieren. Pero, ¿qué provocó eso? Sencillamente las posiciones de las grandes naciones, esquilmando a las más pequeñas, con una asimetría, o sea, ventajas para ellos y desventajas para los países pobres. Haber ido a los países pobres, por ejemplo, a África, yo no sé, la succionaron de todas maneras. Y para que ustedes tengan una idea de eso, había un empresario tan rico y tan poderoso que tenía tantas tierras, que a esa tierra le llamaron el Congo belga, él era belga. Ahora es Zaire, hace mucho tiempo, para que ustedes tengan idea. Entonces, ese proceso de ir, esquilmar, ir las mineras, sacarle el mineral de cada uno de esos países, diamantes por un lado, lo que fuere, fueron dejando una pobreza. Si no, pregunte en la República Dominicana por qué Pedernales, hasta ahora que hay una esperanza con el desarrollo del turismo, de que vuelvan muchos pedernales, otros se queden ahí y nada, y ya la gente pueda ver en su pueblo que la naturaleza le dio una belleza indescriptible, un lugar para estar y vivir. De Pedernales se iba todo el mundo. Pero cuando la Alcoa Exploration Company, sacando bauxita, y de la bauxita en barcaza se llevaba, no procesaba, y en otro país sacaba el duro aluminio y todas esas cosas, y nosotros no sabíamos exactamente. Ahora sabemos por las tierras raras, pero uno no sabe cuántas tierras raras pudieron llevarse. ¿Qué dejaron en Pedernales? Hoyo y pobreza. Entonces, ese ejemplo es lo que ha pasado. ¿Qué hizo el pedernalense? Salió de Pedernales, pero mañasea, como uno dice popularmente en un barrio. Y ahora ese fantasma va hacia donde tiene capacidad de generar empleo. Aquellos que llevaron las compañías que empobrecieron más a muchas naciones, y otros fueron víctimas de dictaduras y cosas así que no permitieron su desarrollo. Miren, ayer, como señalábamos, creo que hablábamos al inicio de la celebración del Día del Patricio, del nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte, 26 de enero, se realizaron varios actos en el país. Fíjate, este año, por lo que pude ver, se celebraron más actividades que los años anteriores, incluyendo el desfile tradicional que se realizó en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, que lleva el nombre del patricio. Pero de eso vamos a hablar cuando regresemos de la pausa y de otros temas, por supuesto, porque este largo fin de semana, como dijo Randy al inicio, vino muy cargado de informaciones. Venimos en un momentito. A nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe.
En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100.000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte del lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motos. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José. Tu mano amiga. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador,
y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, hablábamos de las actividades que se desarrollaron propias del día de ayer, conmemorando el 213 aniversario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte en San Francisco de Macorís, un evento como de costumbre encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, acto que marca también el inicio del mes de la patria. Exacto. Y reafirma el compromiso del Estado Dominicano con los valores de la libertad y la soberanía y el amor a la nación. Las palabras centrales del acto estuvieron a cargo del presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, un hombre que es un pico de oro, Juan Pablo Uribe, que ¿usted lo ha visto, poeta? Juan Pablo Uribe era dirigente estudiantil cuando yo estaba en la UAS, yo sé quién es. Bueno, pues ya usted sabe el pico de oro que es. Un discutidor de primera. Resaltó Juan Pablo Uribe que Juan Pablo Duarte es el dominicano de gloria más pura, como lo definió el historiador Emilio Tejera, y agregó que su ejemplo debe ser seguido e imitado por su amor al trabajo y sacrificio. En ese sentido, el presidente de la Comisión de Efemérides Patrias manifestó que ese compromiso se refleja en la gestión transparente y firme, basada en los principios de tener amigos pero no cómplices, y en la vocación de trabajar por la patria que exhibe el presidente de la República. También el discurso del alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, la gobernadora provincial, Ana Xiomara Cortés, también habló en ese acto, y concluido el acto protocolar, pues el comandante Pablo Belén Hernández del Ejército de la Brigada Conjunta del Desfile Cívico Militar y Policial San Francisco de Macorís 2026 solicitó el permiso de rigor para iniciar este desfile en San Francisco de Macorís. Así es que igual que el Instituto Duartiano inauguró en Santo Domingo la primera estatua ecuestre del patricio. Yo no había visto esto, lo vi y que quise ver el detalle. Tú sabes que el caballo, las estatuas ecuestres tienen un protocolo, que si el caballo tiene una pata levantada, que fue muerto por herida de combate, que si tiene las dos patas levantadas murió en combate. Pero no vi realmente ninguna foto de la estatua ecuestre del patricio Juan Pablo Duarte, que es la primera que se coloca con esta situación. Pero creo que esa es una... Como que a Duarte uno no lo asocia... venezolana. Creo que es una imagen venezolana, porque en el país no había, ¿verdad?, ilustraciones ni fotos o retratos del patricio a caballo. Por eso como que me resultó un poco extraño, ¿no? Bueno, pero todo lo que sea de dos, yo no sé, pero si uno pensara, a Atahualpa, amigos televidentes, se mantiene el pensamiento, ahí está. Ahí está el pensamiento duartiano en los jóvenes. Porque ¿qué sería el pensamiento duartiano? Porque las cosas evolucionan, no se quedan estáticas. Lo que creó Juan Pablo Duarte, lo que desarrolló Juan Pablo Duarte fue una idea de un país, pero que fuera libre, con características como la bandera o su himno, y todo, no solamente los símbolos patrios, como el escudo y eso, sino también
el concepto de la libertad. Duarte habló hasta del poder municipal, que no terminamos de desarrollarlo. Tenemos ayuntamientos, pero como que tú sientes que son gobiernos que no son tan poderosos, ¿verdad? Que dependen mucho, no tienen todos los recursos, no se le da la proporción. Y hay muchos de los elementos del pensamiento duartiano que no se llevan a cabo, porque la tecnología por un lado, el desapego a la buena educación hacen que un niño no vea relación entre lo que pensó una persona hace 200 años, hace 300 años, como los filósofos, ¿verdad? Y su vida de cada día, salvo fechas como esta en que se habla mucho del padre de la patria, pero los muchachos están contentos, muchos, la mayoría, porque ese día no se da clase. Lo ven más como un día para ellos que un día que tiene un valor. Que debía ser así. También en el día de ayer se realizó el acto que marca oficialmente el inicio formal de un proceso concebido como un proyecto de Estado, que es la renovación de la cédula de identidad y electoral, orientado, según decía en sus palabras el presidente de la Junta Central Electoral, al fortalecimiento de la identidad nacional y a la integridad democrática. En este proceso de renovación, decía el presidente de la Junta, implica de manera transversal la depuración más rigurosa y transparente del registro civil y del padrón electoral, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Y decía don Román Jaques que el cambio de la nueva cédula no se realizará sustituyendo cédula por cédula sin control, sino que la Junta Central Electoral ha estado trabajando de forma proactiva en la depuración del registro civil desde diciembre del año 2024, en procura de que únicamente los ciudadanos con derecho a ellos reciban el nuevo documento. Se le tomaron no sé si eso tiene audio, Heriberto, chequéame a ver si tiene audio. Se ve bonito la nueva cédula. Bueno, yo creo que al presidente lo fotografiaron dos. O sea, a él le dieron una más bonita. No. Creo que el presidente, por lo que vi en las imágenes, le tomaron la fotografía 2 veces, porque no hay cosa que No, él pidió que se la repitiera. No, él dijo que no se veía bien en la primera, que la cambiara. Randy, yo no sé qué misterio es que tiene la foto de la cédula, pero es la fotografía más fea que tiene el ser humano. Yo no sé por qué. Ustedes, Atahualpa, yo me conformo con aparecer ahí, porque ¿a qué que voy a aspirar? No, pero ¿qué mejoría es que yo voy a aspirar? Por lo menos hay que tener, ¿verdad?, cierto cuidado con eso. Como la televisión de antes, que necesitaba mucha luz y mucho maquillaje. Hay gente que se maquilla para esa foto, para salir bueno. Bueno, me parece que el presidente dijo, no, yo ahí quedé con los ojos cerrados. Sí, realmente, él dijo, no, cambió otra foto. No, esa no es. Entonces, con este proceso ya formalmente se inicia el cambio de cédula. Para la población en sentido general, recordemos que comenzará el proceso en abril, porque ahora también se le entregó la primera cédula a la primera dama, luego de la primera que le entregaron al presidente de la República, pero en abril se comenzará ya el proceso para toda la población. Ahora, recordemos que se va a comenzar por grupos. Yo diría que es una especie de ir creando la logística para la entrega ya a la población en sentido general. El presidente de la Junta decía que estamos avanzando hacia una cédula acorde con los avances tecnológicos y con los estándares internacionales de seguridad, lo que él llamó una cédula inteligente, con oportunidades de uso digital que facilita la interoperabilidad institucional y contribuye a la modernización de los servicios públicos. Pero eso de por grupo, sí. Eso ahí hay el problema. Uno lo entiende porque tiene que haber un orden, una lógica, pero eso de que somos iguales ante la ley, ¿a qué te sabe eso? Porque eso lo dice la Constitución. Todos somos iguales ante la ley. Lo que pasa es que unos somos más iguales que otros. Ahora, ¿qué elemento bueno tiene la cédula para nosotros, los que ya no tenemos 15 años? Que
tiene periodo de vencimiento dependiendo del grupo al que tú pertenezcas, porque se entiende que una persona muy joven tiene que cambiar la cédula cada cierto tiempo porque se va transformando. No es lo mismo el jovencito de 16 años que sacó la cédula que no es de adulto, la cédula de menor. Ese jovencito, cuando llega a los 35, ya es una gente que se deja las barbas por la moda, ya quizás a esa edad hizo universidad, hizo maestría, ya se casó, tiene hijos, se va transformando, y de ahí a cierta edad. Entonces, a partir de cierta edad, Atahualpa, la cédula no se cambiará. Por ejemplo, creo que de 60 o 60 en adelante, no se cambiará por una razón sencilla. Ya en la cédula usted va a ver un viejo, de todas maneras, que no tiene tantos cambios, ni tiene una vida tan larga para decir en 20 años hay que cambiarle la forma, porque no va a llegar. Usted y yo caemos en el último rango. Eso vi. La cédula de nosotros, poeta, va a tener una vigencia de 20 años. Me gusta. Ya usted no va a volver a cambiar eso no cédula. me garantiza a mí que voy a vivir en No, pero de acuerdo al nuevo esquema, en base a los rangos de edad, sí, los menores de 16 y 17 tendrán vigencia hasta la mayoría de edad. Sí. Las personas entre 18 y 35 años tendrá una vigencia de 12 años. La de 36 a 60 tendrá una vigencia de 16 años. Y los mayores de 61 años en adelante, pues tendrá una vigencia de 20 años. O sea que usted y yo, poeta, no volveremos, bueno, yo espero volver a sacar la cédula. Mírela ahí y va de robo, eso no me gusta. De que usted va a dar el último cambio de cédula. Sí. A mí me parece este esquema que fue aprobado por el Pleno de la... me gusta que siempre el modelo que ponen ahí de una gente buena moza. Porque si todo el mundo fuera a salir así, ¿verdad? Pero me gusta el esquema aprobado por la Junta Central Electoral porque esto hace que las cédulas no se venzan, como pasó ahora, todas al mismo tiempo. Exacto. O sea, hasta el año 2024 o 24, que era la cédula, vamos a ver lo que dijo el presidente, vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Adelante, Heriberto. De lo que todos incluso están considerando, no es una nueva cédula, es que vamos además a garantizar, como dijo el presidente de la Junta, una identidad nacional, la vamos a asegurar. Así que felicito a la Junta este proceso y realmente invito a todos los dominicanos y dominicanas, de todos los sectores, de todos los partidos, a ayudar, a acudir a las iglesias, a los sectores educativos, a los sectores sociales, para tener esta cédula, que es una cédula con mucho mayor seguridad, que nos da una patria también y una identidad mucho más segura. ¿Le cambiaron el número, presidente, o lo dejaron el mismo, el de su cédula? Déjame ver. Tiene el mismo número. ¿El mismo número? El mismo número con alto relieve. Ok. Hay un cambio aquí que ahora toca... Claro que deben dejar el mismo número 1, porque imagínese usted empezar a memorizar. Lo que vale es el número. En Estados Unidos sería tu ID. Sí. La cedulación, reitero, masiva comenzará el día 12 de abril, que será el 103 aniversario de la Junta Central Electoral. Pero este nuevo esquema, reitero, que a mí me parece muy bien pensado y muy adecuado. Porque ahora mismo todo el mundo con la cédula vencida. Eso primero es un costo mayor, claro, que lo que usted va a hacer con los cambios por edad. Porque cuánta gente se va a vencer en el periodo de los 60, de los 18, de los menores de edad. Sí. Y lo más importante, yo creo que fue lo que señaló el presidente de la Junta Central Electoral, que es el tema de la depuración. Exacto. Señores. Sí, porque ahí ha pasado de todo. Exactamente. Todavía aquí hay oficinas que son especialistas en emitir cédulas. Sí. O sea, ¿cómo se llama? Fábrica de cédulas,
que ahora con este proceso que se ha estado llevando a cabo, pues esas cédulas que no están registradas en la base de la Junta Central Electoral no van a poder aparecer como ciudadanos dominicanos. No. Entonces, eso mismo hace que el padrón de la Junta se limpie y realmente sepamos que aquel que tiene una cédula dominicana es porque tiene todas las condiciones para ser dominicanos. Así es que muy bien por la Junta Central Electoral. Creo que próximamente se va a hacer una actividad para periodistas y comunicadores. Hay un proceso en ese sentido. Y finalmente el presidente de la Junta señalaba que esta primera etapa de despliegue controlado abarcará el primer trimestre del año 2026. Así es que dimos el primer paso para este tema de la cédula no solamente de la identidad. modernidad, eso que tú mencionaste así rápidamente, de que no se le venciera a todo el mundo al mismo tiempo. Ya es un buen paso. Pues nosotros decíamos, pero bueno, tú sabes, Atahualpa, que hubo gente que sacó la cédula hoy y al otro día se le venció, estaba vencida. Increíble. Cuando si es un periodo como ahora, yo pertenezco a un periodo en que yo me olvido ya de eso. Claro, si se te pierde, tú pides una renovación, supongo que tendrá un costo, Atahualpa, porque... Y además la cédula hay que protegerla. Hay que protegerla. Y ahora hacer un documento donde tú salgas del país, ¿verdad? Y si por alguna razón de investigación te piden, además de tu pasaporte, que es el documento del lugar, te piden por alguna razón una identificación de tu país creíble, ahora ya uno no tiene vergüenza de eso. Yo la última esta que tengo la guardará como un ejemplo de hasta dónde llegó algo que no debió ser. Miren, yo tenía unos datos por aquí porque no he hablado de lo de Fitur, que lo abarcaremos en un espacio más adelante, por cuando uno pueda ya tener una compilación de las actividades que desarrollamos en Fitur y que ustedes vieron la semana pasada aquí en el programa. Agradecer a Benito Cruz y Valdés, que acompañó a Randy durante toda la semana pasada aquí en Mañana Boreal, y a Randy, que me sustituyó en Q ya durante la semana pasada en el programa de Mañana Boreal. Ustedes vieron las actividades que desarrollamos en Fitur y los reportajes que pudimos hacer desde allá en vivo, pero ya de eso hablaremos más adelante. Pero yo vi algo de los partidos políticos, Randy, que veo hoy que se habla de inequidad en el reparto de los 1.620 millones de pesos que se le reparte a los partidos políticos en un año no electoral. No electoral. Y este año van a recibir 120 millones más que el año no electoral último en el presupuesto por el aumento de las recaudaciones y del presupuesto. Sin embargo, voy a leer este párrafo para que ustedes vean lo que es hasta paradójico. Los partidos y movimientos políticos recibirán 1.600 millones de pesos para financiar sus actividades a través de la Junta Central Electoral mediante un sistema de distribución que entregará la mayor parte del pastel a los grandes y beneficiará a algunos que ni siquiera participaron en las pasadas elecciones. Por ejemplo. ¿Y cómo un partido se beneficia? Por la alianza que tuvo con otro partido. Así mismo es. Los partidos que obtuvieron más del 5% de los votos electorales se reparten, como ya sabemos, el 80% de los recursos, sin importar su nivel de votación. Ahí entran el partido o los partidos Revolucionario Moderno, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. El 80% de esos 1.620 millones de pesos se le transferirá a cada uno de esos partidos. O sea, 432 millones a cada uno
es decir, 32 millones más que el año pasado. Al PLD le tocan 432, al PRM 432 y a la Fuerza del Pueblo 432. También la Junta Central Electoral mandó asignar los montos a partir de la suma de todos los votos que se obtuvieron en las últimas elecciones y no en base al nivel de elección donde la agrupación política obtuvo mayor porcentaje como se hacía antes. País Posible, dirigido por el actual el director del Instituto de Tránsito y Transporte, el Intran, Morrison, al que se le asignaron 5 millones al principio del año 2025, pero ahora a ese partido o País Posible le van a tocar 38 millones, poeta. De 5 a 38. De 38 Así millones. cualquiera cuadra. 3 partidos bajaron del 1% por la misma ecuación y su financiamiento cayó de 25 millones a 3 millones. Esos son Esperanza Democrática, Justicia Social y Partido de la Unidad Nacional, el PUN. Eso van a recibir 4 millones de pesos. Sin embargo, o sea, partiditos que no alcanzaron ni siquiera el 1%, también tienen su pastel, y otros que fueron aliados, que no participaron en las elecciones con candidaturas, también tienen su pedacito del pastel. Las organizaciones con poco más de 100 votos que no participaron en las elecciones y que fueron fundados recientemente recibirán 3.9 millones de pesos, que igual que el resto de los partidos pequeños. O sea, yo tengo esta pulpería, formé un partido, no participé o saqué menos de 100 votos y a mí me van a dar 3.9 millones de pesos. O sea, pero lo peor de todo es que algunas de esas organizaciones se están quejando porque hay inequidad en el reparto del dinero. Señores, ustedes saben lo que se puede hacer con todo ese dinero. Dicen, bueno, es el costo de la democracia, pero la razón fundamental de esa iniciativa legal fue evitar que los partidos políticos fueran permeados por dinero sucio, sobre todo dinero del narcotráfico. Sin embargo, esto no se ha podido lograr porque no ha habido un filtro tanto de las declaraciones de los partidos en el uso del dinero que se le entrega, porque debía haber una comisión, poeta, de la Junta Central. Hay una dirección de la Junta Central Electoral, pero auditar esas declaraciones y los famosos otros gastos que se presentan y otros ingresos que se presentan en las declaraciones finales de los partidos políticos cada año. Es que hay demasiada capacidad administrativa y contablemente para presentar algo como que todo se utilizó a donde dice la ley, o sea, de presentarlo en el papel. Y eso está con porcentaje en la ley. Inclusive hay un porcentaje que está establecido claramente para la formación política, la creación de escuelas de formación política. No sé qué partido tenga una ahora mismo. Abierta. Sí, tú conoces de alguno. El último partido que yo recuerdo que tuvo formación política, que era estructural, eso fue el PLD en la época de los círculos de estudio, que eso fue antes de llegar al poder, por primera vez. De ahí en adelante se llegó al poder y yo creo que los círculos de estudio no y el volvieron PRD, que tuvo en su momento el Instituto de Formación Política José Francisco Peña Gómez. Exacto. Que esa era la escuela política del PRD, pero después usted no conoce a nadie, o sea, una escuela de formación política de los partidos. Ni mandaron a nadie más a Costa Rica, que había una escuela, ¿verdad? Y a donde Hugo Raúl Haya de la Torre, en el Perú, que eran las prominencias. Haya de la Torre parecía un poco a Juan Bosch en términos de la capacidad, de la intelectualidad. Y ellos eran formadores de líderes, pero ya eso era cuando la socialdemocracia empezaba a coger fuerza y Peña Gómez fue uno de los propulsores de esas formaciones, pero obviamente los que estaban ahí lo que querían era llegar al poder y que le fuera bien. Hasta ahí llegaba la noción de democracia.
Ojalá que cuando se reforme la ley de partidos y movimientos políticos se ponga algún mecanismo de que cada cierto tiempo un partido político tiene que ir a las elecciones con boleta propia. Y aquel que no alcance determinados porcentajes pues, pierde automáticamente la personería jurídica. Sí. Y aquellos que no participan en las elecciones, que fueron unos movimientos que son agraciados con más de 3 millones de pesos, que, bueno, automáticamente quedan fuera del sistema, porque el contribuyente dominicano no puede seguir manteniendo vagos. Y no solo vagos, sino comerciantes de la política. Cualquiera forma un movimiento político. Y al amigo Luis Algallo, ¿cómo le fue? Bueno, yo le voy a decir, las organizaciones que, por ejemplo, van a recibir fondos que ni siquiera sacaron un voto. Movimiento Independiente, Unidad y Progreso, el MIUP. Movimiento Político Nosotros Pa' Cuándo, Movimiento Político Águila, Movimiento Humanista Independiente, Movimiento Cívico Cabrereño y el Movimiento Confraternidad Dominicana. Todos fueron agraciados sin siquiera participar en el proceso electoral. ¿A cambio de qué? Ya el MIUCA de Virtud de Álvarez no está. Tendría que ver si aparece en algún lado. No lo veo por aquí, el MIUCA, no sé si estará activo, pero esto hay que revisarlo. Esto no puede seguir de esa manera, poeta. Eso no le hace ningún favor a la democracia, por mucho que querramos decir, pero mira, bueno... Si eso funcionara, pero realmente se limitara el aporte privado, incluso del aporte sucio, de dinero sucio, tú dirías, bueno, también, ese es el costo de la democracia. Y para que participen en igualdad de condiciones o se esfuercen por tener un programa creíble que le dé más votos y eso venga acompañado de un aporte, hasta ahí la cosa está bien, yo no lo veo mala. Pero entonces, no hay límite en los aportes, no hay límite en el uso de los recursos públicos en las campañas, no hay límite en... Bueno, no solamente aporte del narcotráfico a través de tercera persona, narcotraficantes en las boletas. Ahí cómo tú compites con un narcotraficante. Hay legisladores que tienen el puesto seguro. ¿Por qué? Por la estructura de dinero sucio que tienen detrás. Entonces, una gente, yo te voy a poner un ejemplo. José Horacio Rodríguez, que llegó a ser uno de los diputados más destacados en su periodo, era destacado no solamente por los proyectos de calidad, sino la posición en defensa del votante en las mejores políticas que pudieran llevarse a cabo desde el poder legislativo. Él no salió a Atahualpa. ¿Por qué? Porque cualquier jovencito de esto, y no tan joven, con el narco atrás, lo arrastraba. Porque el diputado Gutiérrez ganó a papeletazo limpio. Dime tú, cualquier otra persona que estuviera compitiendo con él con un buen programa, pero lo que tenía era su programa, ¿verdad? ¿Qué iba a sacar? Él fue el más votado, ¿verdad que sí? Entonces, esa parte también hay que... Y no solo él, sino que favoreció a otros. No, pero él dijo de manera pública, yo no sé si el presidente le hizo caso, pero él decía de manera pública, presidente, déjeme a Santiago a mí. O sea, óigame, cuando una gente dice voz en cuello, algo así, y luego se sabe de dónde salía el dinero, dígame usted, la composición del grupo de los elegidos no es tan santa. Entonces, esta ley no estaría en su propósito más sano cumpliendo con ese objetivo que todos quisiéramos que fuera así. Por otro lado, adelante. Hay que decir que nos vamos a la pausa, o decir que entró en vigencia la ley de contrataciones públicas que sustituye a la vieja. Esta que entra en vigor ahora tenía 180 días de aprobado. 180 es la mitad del año, prácticamente. Quiere decir que a partir de mañana entra en vigencia una ley. Bueno, la que fue aprobada en el 2006.
fue un mecanismo para que los contratos no se dieran de grado a grado, sino que hubiera en la contratación oferentes locales e internacionales para que lo adquirido por el Estado con fondos públicos fuera el resultado de una mejor oferta. Oferta mejor en calidad, oferta mejor en precio por la calidad de lo que se compra. Pero hemos visto, porque el caso del Intran y el joven Gómez y el joven Veras no es el mejor ejemplo y ya estaba compras y contrataciones, pero esperemos que el cumplimiento de esta ley pues haga mejor y más transparente las compras y contrataciones. Carlos Pimentel, que es el director de Contrataciones Públicas, explicó que el reglamento de la nueva ley se publicará este martes. Qué bueno, porque también pasa que aquí se aprueba una ley y luego no se ha aprobado el reglamento de la aplicación de la ley. Entonces la ley existe, pero no se practica. Vamos a ver qué pasa con esto. Tiene algunas novedades que vamos a señalar. La nueva ley institucionaliza el uso obligatorio del sistema electrónico de contrataciones públicas, una plataforma donde deberán registrarse toda la fase del proceso, vale decir, planificación, publicación, adjudicación, ejecución, pagos y cierre de la contratación o de las contrataciones. Cualquier contratación realizada fuera del sistema no tendrá validez legal y podría ser sancionada. Y yo supongo que esta evitará que pasara con lo que pasara con Jochi Gómez, que aunque compras y contrataciones públicas la eliminó como compañía, una compañía que agarró el nombre de otra compañía fuera del país, pero que no tenía ningún vínculo con ella, había sido suspendida, pero después aparecieron que se le habían seguido haciendo pagos. Entonces, no hacemos nada con que compre y contrataciones sea un sedazo para el debido proceso y que luego alguien en el poder ordene que le paguen a alguien que este sedazo dice que no puede participar. No sé si lo señalaste, una de las ventajas de esto es que la ley anterior no establecía sanciones penales. ¿Y para qué existía? Por eso. Nada más te decía, mire, usted no puede, váyase para su casa. Sí, la sanción administrativa, pero en esta nueva ley hay una sanción penal de 5 años para cualquier miembro del gobierno o del Estado que negocie con el Estado. Antes la sanción era puramente administrativa, pero a mí me preocupa algo y quizás es propio, voy a decir, del desconocimiento de la ley de manera íntegra, porque ojalá que todos estos procedimientos no perjudiquen a la pequeña y mediana empresa que participa en las elecciones. Porque a veces se piensa en que todo el mundo tiene dominio de la tecnología y que todos vamos a participar en igualdad de condiciones. Fíjense que la ley anterior establecía un porcentaje específico para las micro, pequeñas y medianas empresas, precisamente para protegerlas por el hecho de que hay licitaciones donde son las mismas compañías. Y en la época del doctor Joaquín Balaguer se hablaba que eran los mismos constructores. Uno entiende, por ejemplo, cómo una compañía de ingenieros recién graduados, que se formó, se registró como proveedor del Estado, puede competir con constructoras o compañías constructoras establecidas ya con maquinarias, con toda una estructura que puede garantizar hasta el inicio de la obra sin que le den el primer avance. Sí. Y por eso en el gobierno de Danilo, que creo que fue una buena iniciativa, aunque algunos se alzaron con el santo y la limosna, por el poco control del Estado, se creó el tema de los sorteos, sí, para dar oportunidad
a gente que no podía competir de tú a tú. Imagínense ustedes, voy a poner un ejemplo. Una compañía de esa compitiendo con Manuel Estrella. Sí. O compitiendo con Valdespín, o compitiendo con cualquiera de esas empresas que tienen una estructura hecha, lo mismo que pasó con los gobiernos de Balaguer, que eran los mismos constructores, sí. Pero al llegar la ley de compras y contrataciones y eliminar, entre comillas, los contratos de dedo, o sea, el señalamiento, surgieron empresas que hoy son grandes empresas porque tuvieron la oportunidad de concursar e ingresar al sistema de contrataciones. Entonces, eso tendría uno que ver hasta dónde esta ley, que crea mecanismos de mayor control para los procedimientos, no se convierta también en una especie de retranca para la pequeña y mediana empresa. A eso iba. Si somos todos iguales ante la ley, uno entiende que aquí hay compañías que, óyeme, que tú puedes hacerle la reverencia de cómo han crecido, cómo han logrado tecnología, equipamiento, la calidad de sus obras, talento para trabajar, el recurso humano. Tú no puedes de igual a igual. Ahora, al que esté empezando, hay que darle una oportunidad. Claro. De que también crezca y un día llegue. ¿Cómo? Dándole obras parciales, pequeñas, aquellas que no requieren de todo eso. Además de que hay compañías que te alquilan los equipos. Tú puedes no tener equipos y ellos te los alquilan. Pero ahí hay que poner el énfasis en la supervisión. Usted ganó, pero vamos a ver, mire, aquí está lo primero, esto sirve hasta allá. Nosotros le vamos a dar seguimiento. Usted lo lleva bien, perfecto. No me digan a mí que los ingenieros grandes, famosos y rutilantes empezaron grandes. No, empezaron por ahí. Empezaron grandes, empezaron como empleados de otra compañía y ahí fueron aprendiendo y luego se organizaron y qué bueno que hayan llegado ahí. Bueno, vamos a publicidad un momentito porque en el día de hoy hay un comunicado en defensa del Banco Agrícola firmado por una cantidad de instituciones, cooperativas, asociaciones que se solidarizan con la actual gestión del Banco Agrícola. Pero vamos a regresar con ese tema y otros más, por supuesto, después de la pausa. Por favor, quédese con nosotros. Hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos
Invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Un auto es el reflejo de su dueño y en PL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everness y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Son cosas que son entendibles, señores. Seguimos aquí en esta su mañana boreal, en una especie de lunes martes, ¿verdad? Poeta, ¿qué lectura usted le da a esta publicación que se hace en respaldo del Banco Agrícola? Y como buen periodista, uno generalmente lo que ve es el primer y segundo párrafo. Ya de ahí para allá, ahí se supone que se dice todo. Sí. Las organizaciones de agricultores, empresarios agropecuarios, cooperativas y asociaciones del sector agropecuario que suscribimos el presente comunicado manifestamos a la opinión pública lo siguiente: nuestro firme respaldo al Banco Agrícola, institución que históricamente ha sido pilar fundamental para el desarrollo del campo, papel que se ha visto fortalecido en los últimos 5 años de gestión, garantizando la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de los pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios del país.
Reconocemos la gestión del administrador del Banco Agrícola, señor Fernando Durán, quien ha demostrado compromiso, transparencia y vocación de servicio en favor del sector agropecuario, impulsando políticas de apoyo crediticio, inclusión financieras y acompañamiento técnico que han beneficiado directamente a miles de productores y empresarios agropecuarios en todo el territorio nacional. Rechazamos de manera categórica las afirmaciones o difamaciones, ataques infundados y campañas de descrédito que se han difundido recientemente en contra del Banco Agrícola y de su administrador, las cuales consideramos injustificadas, irresponsables y alejadas de la verdad y que solo buscan debilitar una institución clave para el desarrollo del país, y de ahí viene la reiteración del apoyo al Banco Agrícola de la República Dominicana. A mí este tipo de comunicado no me gusta. Está firmado de todas las instituciones o asociaciones que aparecen ahí firmando, la que considero que tiene un peso es la Junta Agroempresarial Dominicana. Que encabeza la lista. Que encabeza la lista y la pusieron de primera, se supone, porque justamente es la de mayor peso o la que tiene peso. Después, todo lo que aparece ahí son cooperativas de productores de víveres, Asociación Dominicana de Productores de Plátano, Cooperativa de Productores y Comerciantes Detallistas, Asociación Dominicana de Cigarro y Tabaco, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Servicios Múltiples Detallistas Unidos, Cooperativa de Productores de Mercado de Santo Domingo, Asociación de Comerciantes del Mercado de Santo Domingo, de San Pedro de Macorís, Cooperativa y Servicios Múltiples de Agropecuaria. ¿Quién podría estar interesado en desmeritar el Banco Agrícola? Primero, el Banco Agrícola no tiene esa competencia. Ni es un banco común. Dentro de las instituciones de intermediación financiera, precisamente porque tiene una condición especial. Se supone que ese banco, que es del Estado, está dedicado íntegramente a apoyar la producción nacional, a los productores nacionales. Segundo, se han hecho señalamientos que han sido específicos. La provisión que debe tener un banco, que está en la mitad de lo que debía estar. Eso está hasta reconocido. Pero se dice, no, esto no es de ahora, esto viene de no sé cuántos años. No importa. Es que no importa, usted tiene 6 años al frente de ese banco y hay normas que deben seguirse. Que no se siguieron, bueno, pues establezca responsabilidades y lleve el caso a la justicia y resuelva. Y ponga las cosas en orden. Segundo, ¿de qué se ha hablado del Banco Agrícola? Con 2 o 3 señalamientos puntuales. De préstamos que se han otorgado a tasa cero a personas que no han sembrado en su vida ni siquiera una maldición. Entonces yo lo que creo que en vez de este comunicado, que a mí no, este tipo de comunicado no me gusta, pero en vez de esto, yo creo que lo que deben hacer es una publicación sobre lo que se ha estado planteando. ¿Cuáles son los casos? Bueno, en la sucursal de Nagua, que se le dio un préstamo a Juanito El Tiznao, y que Juanito El Tiznao no es agricultor ni es nada, y recibió una tasa, una tasa cero para 40, 30, 20 millones de pesos. Vamos a averiguar qué hizo Juanito El Tiznao, quién es Juanito El Tiznao y por qué se le dio esos 20 millones de pesos. Ah, esa de agricultor, bien. O sea, los señalamientos puntuales. Las sucursales del Banco Agrícola, por sucursal. Porque en el detalle que se dio, hay unos préstamos que se dan, que aparecen en comunidades que no tienen esa actividad agrícola, poeta. Entonces, usted lo que tiene que hablar de eso. Estos comunicados siempre tienen algo que aparece luego. Y ojalá que no sea así, porque
no podría haber otro escándalo en este momento. No. Y el que no haya otro escándalo quizás es lo que motiva que se haga la publicación ahí. Porque si se admitió que la provisión no estaba completa, pero es que la ley manda que haya una provisión. Sí. Es verdad que el Banco Agrícola no es como todos los otros bancos, porque muchas veces hay una situación, vamos a verlo así, por tema de mal tiempo, que a agricultores se le anegaron los predios, que el gobierno va en auxilio de ellos y le hacen préstamos para la reconstrucción a tasa cero. Eso es entendible. Ahora, eso debe estar claramente establecido en algún nivel. Y si el gobierno da tasa cero, tiene que reponer entonces la provisión para que el banco pueda seguir funcionando. ¿Es esa la situación o no es esa la situación? Yo creo que en los próximos días habrá que ver si los que hicieron la denuncia de que en el Banco Agrícola, como en otras instituciones que señalaron, había un hoyo, un faltante, ¿verdad? Es que le decimos así. O si no lo hay, y si esta publicación se basta por sí misma y lo que se había denunciado no era correcto. Eso es bueno, eso es sano, porque la verdad va a surgir por algún lado. Y como son fondos públicos, tiene que surgir la verdad. O que realmente no esté pasando nada, o que si está pasando, ¿qué se va a hacer? Porque ya vimos lo que es agarrar hasta el fallo o la quiebra bancaria de bancos privados que la terminamos pagando nosotros, ¿verdad? Entonces, la opinión pública tiene derecho a saber, porque, oye, no es gracioso que después ves tú que en el presupuesto tanta partida para tal y tal cosa, que no es más que tapar un hoyo, del dinero que nos piden a nosotros como impuesto, que es una obligación del ciudadano, pero el ciudadano quiere que, con arreglo a lo que paga, obras y servicios sean lo que uno reciba. Bueno, despedimos Mañana Boreal, venimos en breve con el café con leche. Por favor, quédese con nosotros, que hay más aquí en Boreal Televisión. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.